Este mensaje de hoy está encuadrado, como decíamos, en esta serie El Dios de la Biblia. Para repasar un poquito los títulos anteriores que pertenecen a esta serie, estuvimos viendo a Dios como aquel hacedor, como aquel poderoso y supremo. Estuvimos viendo a Dios como Padre y como proveedor. Estuvimos viendo que Dios es Señor, amo y Maestro soberano, y estuvimos definiendo a Dios también como el Señor de los ejércitos. Y hoy vamos a ver esta característica, esta faceta de nuestro buen Dios, que es un Dios dador de paz, que es un Dios que comparte con nosotros lo que Él es. Vamos a definir qué significa paz en los términos de Dios y cómo aplicarla a nuestra vida. ¿Amén? Esta palabra paz, justamente, que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra shalom, y que en el Nuevo Testamento va a cambiar porque va a pasar obviamente al griego y va a ser la palabra eirene, que va a tomar toda la esencia de lo que implicaba la palabra shalom y la va a traducir al concepto y lo va a culturizar al nivel de el idioma griego. ¿Qué significa paz, entonces, según la Biblia? Bueno, la paz, según la Biblia, no es la ausencia de conflictos, es la presencia de la plenitud divina de Dios. O sea, que la Biblia no nos dice que nosotros por creer en Jesucristo y por seguirle vamos a estar eximidos, exonerados en cuanto a vivir persecuciones, a transitar aflicciones, a tener problemas, a que siempre estemos necesitando de nuestro Dios que cubra tal necesidad. No, nos está diciendo que vamos a tener todo eso y que el Señor va a poder ir supliendo nuestra vida lo que nos hace falta. Esta palabra paz o shalom o irene significa que algo está completo, que algo está entero, que algo ha sido restaurado. Se le asemeja a una piedra perfecta que no tiene grietas. Es el estado pleno y completo al que se puede llegar. Por lo tanto, su definición más profunda se resume a tres verdades esenciales que vamos a ver hoy. La paz de Dios es una paz íntegra, absoluta. Es un estado de bienestar total. Nada falta y nada está roto. Luego, el segundo punto, esta paz de Dios es una paz que trae armonía relacional, o sea, armonía de vínculos. Es el orden perfecto del diseño de Dios, ordenado en 4 niveles. La paz con Dios, la paz con uno, la paz con el prójimo y la paz con la creación. Y ahora más adelante los vamos a desarrollar. Y el tercer punto es la presencia y no la circunstancia. La paz del mundo depende de que no haya problemas. O sea, el mundo te va a decir, va a evaluar tu vida, tu transitar en esta tierra, dependiendo de cómo la vivas, y va a valorar si tu vida es más tranquila, es más en paz o no. Sin embargo, la vida que plantea Dios en su paz es una vida llena de problemas, pero que te enseña a navegar con ellos. Te enseña a navegar sobre ellos, te enseña a que Él ya triunfó sobre esos problemas y nos entregó la victoria. Amén. Así que, en resumen, shalom, la paz de Dios es la vida misma funcionando exactamente de la manera que Dios la diseñó. Yo puedo en este mundo vivir de 2 maneras. Puedo vivir una vida que yo diseño como ser humano, o puedo vivir la vida que Dios ha diseñado para mí. ¿Cuál es la vida que nosotros pretendemos vivir, mis hermanos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy en esta mañana. Bien, entonces, shalom. La definición primaria de shalom no es un estado emocional pasivo,
sino que es un estado de totalidad, es un estado de salud, es un estado de bienestar donde nada falta y nada está roto. Es la condición de un objeto, una persona o una relación que ha alcanzado su diseño óptimo y perfecto. Y aquí ya nos estamos ahondando, describiendo un concepto que parece que es lejano a nosotros. Bueno, esperemos, tengamos paciencia porque lo vamos a ir definiendo. Bien, existen 4 dimensiones que abarcan esta palabra, Shalom. El Dios de paz, así las describe para que operara de manera perfecta y abarca todas las áreas de nuestra vida humana. Por ejemplo, la primera, el Shalom con Dios. Esto es la base de todo. Debido al pecado, la humanidad entera entró en un estado de fractura. O sea, en el Edén, el ser humano estaba en paz con Dios. Y el ser humano optó por fracturar, por romper ese estado de Shalom con Dios. Entonces el ser humano escogió para sí un estado de fractura, un estado de enemistad con su Creador. Y el Shalom se restaura cuando la brecha es cerrada y la comunión es de vuelta, o sea, a través de Jesucristo. Es a través de Cristo Jesús que nuestra paz con Dios es restaurada de manera perfecta y para siempre. El segundo Shalom es con nosotros mismos, o sea, estar en paz en la vida de uno mismo. Es la armonía interna. No es una mente en blanco que no piensa nada y no tiene nada por delante, no. Es un corazón que está unificado, libre de la fragmentación que produce el temor, la culpa y la ansiedad. O sea, Jesucristo, cuando viene a morar a nuestra vida porque le aceptamos, quita todo temor, toda ansiedad en cuanto a la seguridad de salvación, a la seguridad de compañía, a la seguridad de que Él es nuestra paz. Entonces estamos con Shalom, con nosotros mismos, en armonía. Libre, dijimos, de la fragmentación que produce el temor, la culpa y la ansiedad. Este Shalom con uno mismo es el reposo del alma que sabe que es amada y que está segura en las manos de su Salvador. Después, en tercer lugar, está el Shalom, la paz con el prójimo. Esto implica justicia, implica equidad, implica reconciliación comunitaria. Y no hay verdadero Shalom donde hay opresión y frialdad relacional, o sea, entre los vínculos. Exige la búsqueda activa del bien por el otro. O sea, tener la paz de Dios o tener al Dios de la paz me exige que en algún momento de mi vida, por más que yo dé vueltas en círculo para evitar tal situación, en algún momento voy a tener que hacer frente y voy a tener que identificar a mi prójimo y voy a tener que estar en paz de Dios con mi prójimo. Y voy a tener que transmitirle a mi prójimo que él puede estar también en paz con Dios, con él, conmigo, y así se va a estar cumpliendo en lo que es los vínculos, esta paz. Y en cuarto lugar tenemos el Shalom con la creación. Esto es la armonía de la naturaleza y el entorno físico. En el Antiguo Testamento, el Shalom se manifestaba también en la fertilidad de la tierra, en la lluvia a su tiempo y la seguridad física contra el peligro. Esto es, si nosotros miramos ahora hacia afuera, vemos un mundo, una naturaleza creada que está completamente coordinada, minuciosamente coordinada, todo encaja con todo va hacia donde Dios quiere, y allí vemos al Dios de paz coordinándolo todo. Amén. ¿Están ahí? Ahora, después de definir, claro, esta paz perfecta que todos anhelamos y que está en Dios, no nos queda otra opción que compararla con la paz que proporciona el mundo. Es un contraste absoluto. La diferencia entre el Shalom que Dios da y el concepto humano de paz. Entonces, la paz del mundo, por definición, está en negativo.
¿Qué quiere decir esto, que es tan negativo? La paz del mundo se define por lo que no está. O sea, se está en paz cuando no se está en guerra. Se está en paz cuando no hay conflictos, cuando no hay diferencias de vínculos. Se está en paz cuando se tiene, y el tener que lo define el ser humano. Ahora, el Shalom, la paz de Dios, no es esto. La paz de Dios no quiere decir que no haya problema, la paz de Dios no quiere decir que no haya guerra, conflicto, asperezas. La paz de Dios no quiere decir que no nos falten cosas, sino que quiere decir que nosotros vamos a sobrellevar esta vida con carencias. La paz del mundo también es circunstancial, o sea, depende del día, cómo nos levantemos, qué nos suceda en el día, el mundo va a evaluar si estamos en paz o no. En cambio, la paz del Señor es estructural, nos sostiene como si fueran las bases de nuestro edificio. Sostiene la vida del creyente aunque todo afuera vaya mal, aunque todo afuera no salga. Nuestro Shalom es la base que nos sostiene. Nos permite experimentar la plenitud incluso en las peores o en medio de las peores tormentas. Y en el griego, ya en el Nuevo Testamento, como decíamos, se presenta a nuestro Salvador Jesucristo como la paz encarnada, como Dios con nosotros. El Dios de la paz vino a demostrar cómo debemos vivir, la falta que nos hace Dios al ser humano y cómo Dios promete despojar a los suyos en el día de mañana, de todo lo que nos carga, de todo lo que nos pesa, de todo lo que no podemos alcanzar. Y Él nos va a entregar esa plenitud en ese día, a través de la figura de Jesucristo. Entonces, para resumir y ya ir al primer pasaje bíblico, el ser humano gozaba de paz plena y completa en el Edén. Estaba con Dios, caminaba con Dios, no había pecado allí. Pero al incurrir el ser humano en el pecado, comienza ahora el ser humano a caminar lejos del Dios pleno. Y comienza a experimentar la falta de aquella paz que tenía en el origen. Aquella paz para la que había sido creado vivir. Las personas desde la expulsión del paraíso han estado buscando necesariamente una fuente de esa paz. Una fuente de paz. Un estado de plenitud. Las personas sin Cristo y luego del Edén durante toda la historia caminaron en búsqueda de llenar un vacío con el que nacían. Y es así. Las personas tienen una necesidad natural de orden y de armonía, o sea, de paz en su vida. Y muchos de ellos no lo saben. Y muchos de ellos no se dan cuenta. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del creyente. Decirle al mundo que en los fundamentos de paz donde ellos creen estar parados son falsos. Y mañana van a caer, y mañana van a ser ruinas. Pero la paz que permanece, lo que al mundo le falta, lo que al mundo le escasea es Cristo. Es la paz que Dios tiene para darnos. Esa es la tarea de la iglesia. Bien, en la mayoría de los casos, busca a las personas una plenitud en lugares, en objetos, en experiencias, en vínculos, que claramente no son Dios, no son Dios. Pero las personas creen que van a llenar ese vacío, que van a tener estabilidad, que van a tener y encontrar armonía en cosas vanas, en cosas que tienen su fecha de vencimiento. Y que solo traen una experiencia temporal, acotada a un tiempo, que no es para siempre, da una sensación de paz, pero en realidad es falso. Al primer cambio, esta supuesta paz cae, perece. Entonces, ese espacio vacío produce un estado de insatisfacción o de infelicidad.
Y esto nosotros también podríamos aplicarlo a nosotros como cristianos. Si nosotros a diario no entendemos que tenemos que entregar nuestra vida por completo al Señor, entregando las circunstancias, los problemas, las dificultades y tomando de su paz, puede llegar a pasar que si no hacemos eso, nosotros estemos incurriendo en pensar, en sentir que estamos insatisfechos o que somos infelices. Y esto es porque hay espacios vacíos en nuestra vida que no hemos dejado que el Señor llene y complete. Cuando nosotros decimos que tenemos un Dios de paz, tenemos que tomar de Él esa paz. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él nos haga felices en el buen sentido de la palabra, en el sentido eterno de la palabra. Tenemos que dejar de parte de Él que Él nos traiga satisfacción a nuestra vida. Para dejar de lado esto de me falta, no puedo, no lo alcanzo, no encuentro, cuando me levanto no encuentro o no logro lo que me propuse, o todo va en contra de lo que soñé o de mis planes o de lo que hago, porque eso nos va a suceder. Por lo contrario, cuando sentimos insatisfacción o infelicidad, corramos al Señor para que Él complete en la intimidad ese hueco, esa parte que quedó vacía. Porque las expectativas y la búsqueda está mal focalizada. Cuando el ser humano llena su vida de cosas vanas y perecederas, es porque sus expectativas y su búsqueda están mal focalizada. Entonces, siendo cristianos, teniendo al Dios de la plenitud, llenémonos del Dios de la plenitud. Y así vive el mundo desde siempre. Mientras un pequeño remanente de personas durante la historia, con muchos defectos y faltas, pero dependiendo de Dios, busca y vive el shalom de Dios. Por otro lado, la gran mayoría de personas le dice que no al mismo ser de paz y dador de paz que los creó. Y esto es durísimo. Esto es durísimo, pero es así. Amén. Vamos a ir ahora sí, si quieren ir buscando, al libro de Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque vamos a ver que, como decíamos, durante toda la historia el ser humano buscó cómo ser pleno, cómo estar en armonía. Buscó un estado permanente de paz y no lo encontró sino en Dios. Ahora, cuando Israel, esperando un estado de paz muy mal focalizado, confiando demasiado en el ser humano y no creyéndole del todo a Dios, aún así el Señor, con su misericordia, que es enorme, a través del profeta Isaías, en varias oportunidades y a través de otros siervos de Dios, le fue diciendo a ese pueblo en la antigüedad que iba a venir la paz, que iba a venir la representación de la paz misma, que iba a venir aquel que iba a ser ejemplo de una persona pacificadora. ¿Qué dice Isaías 9:6? Si pueden leerlo en voz alta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Dice Isaías, hablando de parte de Dios, a este pueblo en la antigüedad que había localizado su confianza en lugares donde no debía.
va a venir un niño con muchas cualidades, capacidades. Va a venir en nombre de Dios y va a ser Dios mismo y va a significar, sería la palabra, paz para con los hombres, la oportunidad de armonía y de comunión con Dios. Isaías, en otras palabras, está diciendo que aquella armonía, comunión y amistad que el ser humano tenía con Dios en el Edén, en el origen, iba a ser devuelta, iba a ser facilitada por este que iba a venir como un niño. Para todos aquellos que lo recibieran y lo reconocieran como el enviado, como el Mesías, que abrazaran su obra y que fueran justificados por su sangre. Aquel niño que venía en son de paz iba a traer reconciliación con Dios para el ser humano. Y es esa reconciliación que nosotros abrazamos. Es esa reconciliación que nosotros estamos viendo y esperando que se materialice en su día, donde Él gobierne para siempre sobre nuestras vidas y Él sea nuestro sol y Él sea el que nos transmite esa armonía, esa estabilidad. Vamos a vivir con Él, con la paz misma frente a nuestros ojos. Ahora vamos a ir al segundo pasaje en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 5, Miqueas 5:5. A ver qué dice por allí. Él será nuestra paz, y cuando el asirio invada nuestra tierra, y cuando pisotee nuestro palacio, lamentaremos contra él 100 pastores y otros príncipes del pueblo. Bien, aquí Miqueas está diciendo, en otras palabras, que aquel Cristo que iba a venir, aquel Mesías que iba a venir, iba a ser garantía de defensa. Iba a ser el defensor de aquellos que eran suyos. O sea, este príncipe con este título de gobernante, y es un gobernante que ya sabemos que es espiritual, y lo vimos en una predicación anterior como el Señor de los ejércitos, ahora este príncipe que viene en son de paz, viene con una misión que es a salvar, a traer paz y a organizar a su pueblo y a ser garantía de defensa. O sea, Dios es un Dios de paz, pero que vela, defiende y garantiza la estabilidad para los suyos. O sea, en otras palabras, Dios está por nosotros. Dios pelea con nosotros. Dios pelea por nosotros. El Señor nos defiende y eso tiene que darnos tranquilidad. Y era un poco lo que transmitía o intentaba transmitir Miqueas en este pasaje. Es el Dios de paz, Él es nuestra paz. Dice el 5 al inicio, Él será nuestra paz, aun cuando nosotros veamos que el problema nos toca la puerta, o la persecución nos toca la puerta, o la muerte física nos toca la puerta. Dios va a ser nuestro sustento. Aun cuando el enemigo ruja, aquel que iba a venir iba a ser nuestra garantía de defensa. ¿Y qué dice Isaías 26:3? Lo leo. Isaías 26:3 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Pero realmente, ¿cuántos confiamos en el Señor? ¿Cuántos sentimos que las pruebas que vienen a nuestra vida sacan a luz nuestra confianza en el Señor? Eso deberían estar haciendo. Ahora, guardarás al de firme propósito en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía, porque en ti espera. Nosotros no podemos esperar estar rodeados de paz de Dios si no confiamos en la paz de Dios, si no esperamos en los tiempos de Dios,
si no esperamos en las maneras que tiene Dios de actuar. Debemos ser confiados, lo dice ese pasaje. Y como consecuencia de depositar nuestra confianza en Él, es que vamos a estar rodeados por su paz. Amén. Bien, vamos a ir ahora avanzando a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Para ver esta encarnación de la que venían hablando los profetas, los consiervos en la antigüedad. La encarnación y esta obra de reconciliación con el mundo a través de este príncipe de paz. Lucas 2:14, que dice, si alguien se anima a leerlo. Gloria a Dios en las alturas, de la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Bien. Dios se complace ¿en quién? ¿Qué fue lo que leímos? ¿En quién se complace? En los hombres, y en la tierra paz entre los hombres, en quien Él se complace. O sea, que entre aquellos quienes Dios se complace, para ellos sea su paz. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios se complazca? ¿Qué hicimos nosotros para obtener su misericordia, su amor? Nada. Recuerden, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros decidimos en el Edén darle la espalda. Y cada día de nuestra vida, hoy, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, seguimos decidiendo ser más humanos que hijos de Dios. Pero Él en su misericordia, porque a Él le complace, nos ha mirado, nos ha visto y nos ha amado de tal manera que ha enviado a aquel príncipe de paz para que brinde paz estable, plena, duradera, para siempre a aquellos en los que Él le ha tenido misericordia. Entonces aquí cantan los cielos, canta la gloria misma de Dios y se da gloria en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios Padre ha mirado al hombre, ha dicho, yo quiero satisfacer, yo quiero ser complaciente, quiero ser misericordioso, quiero entregarles mi paz. Esto es hermoso, es precioso, se complementa también, vamos a ir con Efesios 2:14, que dice, Efesios 2:14, si alguien quiere leerlo también lo puede hacer. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación. Bien. Él es nuestra paz. O sea que nuestro Dios no solamente nos imparte paz, nos da paz, sino que Él es la paz misma. Y Jesucristo, dice aquí esta carta a los Efesios, derribó esa estructura, ese muro que separaba a los enemigos de Dios mismo. Y ahora, aquellos que acuden a ese llamado, que responden al estímulo de Dios y de su amor llamando, ahora son amigos de Él. Ese muro se ha caído, esa distancia se ha acortado, ha desaparecido y ahora tenemos parte con Dios, estamos en paz, tenemos shalom con nuestro Dios. Y esa obra la hizo Jesucristo, la hizo Jesucristo. Él es nuestra paz. En su propia persona, Él demolió el muro de hostilidad entre Dios y los hombres. Bien, vamos a ir ahora a Juan, Evangelio. Juan 14:27. Juan 14:27, que dice, Cristo mismo hablando,
dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. ¿A qué Cristo y nosotros lo definimos hoy? ¿Cuál es la paz que el mundo nos da? Bueno, es una paz que no dura, es una paz que está fundamentada en lo que hoy sirve y hoy vale para el mundo y mañana no. Es una paz que depende no solo de mí, sino de cómo está el resto de las personas con las que convivo. Es una paz que no tiene seguridad. Y es una paz que hoy está, es como una amnistía, hoy está y mañana se rompe fácilmente. Y además no tiene una fundación, un fundamento eterno. Es una paz que termina para mí cuando yo me muero. En cambio, la paz que Cristo nos da es una paz que va como si fuera un barco en medio de olas enormes, de tormentas. Es una paz que va a vivir todo tipo de circunstancias, todo tipo de escenarios, todo tipo de terrenos. Pero aún así esa paz va a permanecer, sin ser volcada, sin tener agujeros, sin tener grietas. Y es una paz que nos va a llevar directo, una vez que pasemos todas estas vicisitudes, a donde Él está. Y es una paz duradera y una paz para siempre que cuando estemos frente a Él, se nos va a terminar de arrancar de nuestro ser todos los pesos. Si tuvimos enfermedades en esta tierra, van a desaparecer. Si tuvimos tristeza, angustia, infelicidad en algún área de nuestra vida, va a desaparecer. Si fuimos insatisfechos por alguna cuestión, sea material, sea emocional, sea, no sé, a nivel académico, cuando estemos con Él, lo único que nos va a importar, lo único que nos va a colmar, nos va a llenar, va a ser Él mismo. Él mismo. Y ese estado de plenitud debería ser el que anhelamos a diario. No debería ser lo último que me acuerdo después de que estoy pasando la dificultad. Debería ser lo que siempre llevo puesto. Tengo que estar revestido con esa paz que el Señor me promete. Y no mirar hacia abajo, sino que mirarlo a Él a los ojos, para no caer. Para no caer, amén. Miremos lo que dice ahora, si quieren ir conmigo. Al libro de Colosenses 3:15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados, o sea, a la paz de Cristo, fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Ese es el deseo. Esa es la exhortación, ese es el llamado a que estemos en esa posición. ¿Qué debe reinar en nuestro corazón? La infelicidad, la insatisfacción, las preocupaciones, los rencores, no. La paz de Cristo, ese es el deseo, esa es la oración del escritor a nuestra vida. Que reine, porque para eso, para esa paz, fuimos llamados. Debe gobernar nuestra vida este príncipe de paz. Vamos a ir a Filipenses, rapidito, a Filipenses, carta a los Filipenses, 4, 7 al 9, para ver este último punto de cómo vivir, de cómo es la experiencia cotidiana del cristiano y la esperanza en obtener la paz plena cuando estemos con Él. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 4, 7 al 9? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna de estas virtudes o algo que merece elogie en esto mediante. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiqué. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Amén. El Dios de paz, podríamos leerlo al revés, estará con ustedes. Y mientras esté con ustedes, estoy hablando como si estuviéramos leyéndolo hacia atrás, ¿no? Para poder razonarlo, irá sucediendo todo lo que este pasaje dice. O debería ir sucediendo todo lo que este pasaje dice. ¿Sí? El 7, que leía Carolina, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es una paz que nos pide ser transitada, ser vivida otra vez en medio de las dificultades. Es una paz que a veces va a ser vivida en un día soleado, templado, precioso. Y es una paz que también va a tener que ser vivida en medio de los tifones, en medio de la tempestad, en medio de la falta, en medio de la a veces pocas ganas o poco esfuerzo, o cuando estoy más bajoneado o tengo menos fuerza, ímpetu. Es una paz que va a tener que acompañarme e impulsarme en los peores momentos de mi vida. Y cuando digo los peores momentos de mi vida, usted piense cuál sería el peor momento de su vida. Bueno, allí la paz de Cristo va a tener que acompañarle. Y esto para el mundo no se entiende, es locura. De hecho, déjenme decir esto, muchas veces siendo cristianos, no estando en el mundo, tampoco es algo que sea cercano a nuestra forma de pensar. Muchas veces no le vamos a encontrar lógica, aún como cristianos, no le vamos a encontrar lógica a cómo Dios actúa, o por qué actúa y trabaja de tal manera, pero debo descansar en Él. Debo descansar, debo dejar de buscar en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón respuestas y solo buscarlo a Él. Y solo buscarlo a Él. Cuanto más ¿cómo podemos decirle? La cinta de caminar de mi cabeza, cuanto más avance la cinta de correr y en mi corazón, voy a estar yendo en una dirección opuesta a la que el Señor quiere. Porque el Señor quiere dependencia y quiere sujeción. No quiere que yo corra y maquine dentro de mí. Quiere que me sujete. Quiere que diga sí. Quiere que me rinda y Él va a hacer el resto. Es así. ¿Qué dice Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 5, 23. Terminando esta carta a Tesalónica, dice: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. El Dios de paz del que hemos venido hablando es el mismo que nos tiene en este proceso de santificación progresiva. La paz de Dios es la que nos sostiene mientras nosotros vamos creciendo en Él y vamos aprendiendo de Él. Y vamos errando y fallándole, pero aprendiendo. Y cada día que nos presentamos delante de Él, el Señor a través de su palabra nos va lavando, nos va limpiando, nos va santificando, pero aun cuando esa santificación y la prueba duela, yo estoy en paz. Porque es el mismo Dios que da paz, es el mismo que santifica. Esto es lo que dice aquí. Ahora miremos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 33. Lo leo, dice 15:33. Romanos 15:33.
Dice, el Dios de paz sea con ustedes. El Dios de paz sea con ustedes. ¿Vieron otra vez? Nos recalca esto. El Dios de paz debe acompañarnos, debe estar. Y ahora, ¿qué dice Romanos 16:20? Dice, y el Dios de paz, otra vez, y acá hay una promesa para cuando nosotros recordamos lo caído de este mundo, para cuando nosotros recordemos de que en el mundo hay un acusador, en el mundo está siendo gobernado, gestionado por Satanás. Miren lo que dice aquí, 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Así que cuando nosotros vemos un día tras día, y siempre dificultades, y siempre cosas para resolver, y siempre parece que no hay una solución, y cuándo el Señor va a venir a buscarme para liberarme de esto, bueno, hay promesa. Y eso va a suceder. Y el mal como se conoce, la injusticia como se conoce, va a desaparecer, va a ser aplastado, va a ser destruido. Esa es la promesa en la que nosotros creemos y esperamos. Quiero leer dos cositas últimas para finalizar. Una es Hebreos 13:20, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, el Dios de paz envió a su Hijo en son de paz para traer paz, para que vayamos a vivir con Él en paz, mientras transitamos en paz. Y entonces, mientras transitamos en paz, con la paz de Cristo, debemos, de hecho somos llamados a buenas obras. Somos llamados a servicio a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Y todo lo que nosotros realicemos, hagamos, nuestro despertar, nuestro acostar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro compartir, nuestro trabajar, nuestro estudiar, aún en los momentos de ocio, tiene que ser pasados por ese tamiz, por ese filtro de buena obra, que no pisotee esta sangre preciosa que nos ha comprado como pacto eterno, y que no vaya en contra de esta paz que el Señor nos dio. Amén. Vuelvo a decirlo, el Cristo que vino en son de paz, a darnos paz y a que vivamos en paz para siempre con Él, quiere, nos anima, nos exhorta que produzcamos obras que hablen de Él y le den la gloria a Él. Y deben ser obras que para el tema de hoy reflejen que Él es un Dios de paz. Amén. Para cerrar, mis hermanos, Apocalipsis. Apocalipsis, esta serie del Dios de la Biblia, siempre me gusta cerrarla con un pasaje de la esperanza viva que tiene el creyente en el día del Señor. Y quiero leer Apocalipsis, enseguida les digo, 21, del 1 al 8. Si me quieren acompañar leyendo conmigo, lo voy a leer en voz alta. Apocalipsis 21, del 1 al 8, dice Juan, en esta revelación gloriosa, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo.
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta imagen épica, gloriosa, que Juan escribe, deja el registro para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y para que nosotros tengamos seguridad de lo que estamos esperando. Bueno, esta imagen es nuestro Dios viniendo a buscar a su iglesia. Es nuestro Dios pasándonos por un filtro. Es nuestro Dios sacando lo último, la última gota de aceite de nuestra vida, prensándonos para poder ir a vivir con Él para siempre. Es este príncipe de paz que vino una vez y que va a venir una segunda vez a imponer su paz. Que va a venir de una vez y para siempre a juzgar, a separar las aguas, y que el Señor nos encuentre como pacificadores, como seguidores de ese príncipe de paz, nos encuentre agarrados a sus promesas, nos encuentre perseverando en su camino, para que Él nos diga que estamos aprobados, que podemos entrar dentro de ese descanso, dentro de ese regocijo, dentro de esa armonía. En este mundo, mis hermanos, nada vamos a encontrar, nada bueno, ni siquiera en nosotros mismos, solo en Él.